Iniciamos el segundo tema, que es entornos de desarrollo, y vamos a ver un poco sobre los conceptos, sobre qué es un entorno de desarrollo, cuáles son las funciones que tiene un entorno de desarrollo, los tipos de entornos integrados libres y de propietarios, y la estructura de entornos de desarrollo. Y ya por último vamos a ver cómo podemos instalar el entorno de desarrollo, nuestro IDE, que vamos a utilizar para luego ejecutar código en Java. Que para ello pues vamos a hacer unos pasos al final de la clase y luego vamos a instalar nuestro IDE, que va a ser NetBeans. Iniciando con entornos de desarrollo, veamos un concepto. Y un entorno integrado de desarrollo, o un IDE, como comúnmente se conoce, es un tipo de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación. En concreto, el IDE, o entorno integrado de desarrollo, se compone de un editor de código de programación, un compilador, un intérprete, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Los primeros entornos de desarrollo integrados nacen a principios de los años 70 y se popularizan en la década de los 90. Tienen el objetivo de ganar fiabilidad y tiempo en los proyectos de software. Estos proporcionan al programador una serie de componentes con la misma interfaz gráfica para que le da una comodidad, un aumento de eficiencia y una reducción de tiempo de codificación. Normalmente un IDE está dedicado a un determinado lenguaje de programación. No obstante, las últimas versiones de los IDEs tienden a ser compatibles con varios lenguajes. Por ejemplo, Eclipse, NetBeans, Visual Studio, mediante la instalación de plugins adicionales. Veamos un poco de la evolución histórica que pasa o por qué se crean o cómo nacen los entornos de desarrollo. En la década de utilización de la tarjeta perforadas, hace muchos años atrás, como sistemas de almacenamiento, el concepto de entorno de desarrollo integrado sencillamente no tenía sentido. Los programas estaban escritos con diagrama de flujo y entraban al sistema a través de las tarjetas perforadas y que luego, posteriormente, eran compilados. El primer lenguaje de programación que utiliza un IDE fue el BASIC, que fue el primero en abandonar también las tarjetas perforadas o las cintas de papel. Este primer IDE estaba basado en consola de comando exclusivamente. Normal por otro lado, si tenemos en cuenta que hasta la década de los 90 no entran en el mercado los sistemas operativos con interfaz gráfica. Anteriormente ya todo se hacía por una consola de comando. Sin embargo, el uso que hace de la gestión de archivos, compilación, depuración, es perfectamente compatible con los IDEs actuales. A nivel popular, el primer IDE puede considerarse que fue el IDE llamado Maestro. Nació a principios de los años 70 y fue instalado por unos 22.000 programadores en todo el mundo. Lideró el campo durante los años 70-80, pues, como era más cómodo y daba se podía, digamos, que hacer la programación mucho más fácil. Por eso se instaló o fue un boom dentro de los años 70 y 80. El uso de los entornos integrados de desarrollos o IDE se ratifica y afianza en los 90. Y hoy en día contamos con infinidad de IDE, tanto de licencia libre como no. Algunos IDE que de pronto en algún momento los vimos, los escuchamos o los utilizamos. El primero que tenemos acá es NetBeans y es el que vamos a utilizar durante todo el tema o el módulo cuando estemos ya empleando el lenguaje Java. Y NetBeans, el lenguaje que soporta, tenemos a C, a C++, tenemos a Java,
soporta JavaScript, PHP, Python. Y su tipo de licencia es de uso público. También tenemos el otro entorno de desarrollo, que es un poco a la par con NetBeans, que es Eclipse. Este soporta el lenguaje Ada, C++, Java, JavaScript, PHP. También es de uso público. También tenemos otros IDEs como Visual Studio, Code. Visual Studio Code es uno y Microsoft Visual Studio es otro. Son dos IDE que comúnmente se pueden confundir. Visual Studio Code es el que tiene el icono azul y Microsoft Visual Studio es el que tiene un color morado. Microsoft Visual Studio, el lenguaje que soporta es Basic, C++, C#, y el tipo de licencia es de propietario. Visual Studio Code, el lenguaje que soporta es multilingüe. Dependiendo del tipo de archivo, te puede leer archivos o lenguaje de Python, C#, C++, JavaScript, PHP. También tenemos el C++ Builder, que lee lenguajes C y C++, y también el JBuilder, que soporta Java. Es importante que no hay unos entornos de desarrollo más importantes que otros. La elección de IDE más adecuado dependerá del lenguaje de programación que vayamos a utilizar para la codificación de las aplicaciones y el tipo de licencia con la que queramos trabajar. Porque puede ser que escojamos un IDE y de pronto ese IDE no soporta el lenguaje con el que vamos a realizar el proyecto o tengamos planificado hacer el proyecto. Entonces, pues la idea es siempre, al momento de hacer la planificación, también saber qué IDE se va a utilizar. Veamos las funciones de un entorno de desarrollo. Como sabemos, los entornos de desarrollo están compuestos por una serie de herramientas software de programación. Estas herramientas son un editor de código fuente, un compilador o un intérprete. Pueden tener ambas o solo uno. También está la automatización de generación de herramientas y un depurador. Y a través de esta herramienta, digamos que las funciones del IDE son el editor de código, que es la coloración de la sintaxis. Esta nos va a indicar si una sintaxis está buena o no, si la sintaxis que estamos escribiendo son palabras reservadas del lenguaje de programación en el que estemos escribiendo, o simplemente son variables que estamos definiendo. También está el autocompletado de código, atributos y métodos de las clases. Esto es, pues, escribimos una palabra y digamos que el IDE nos ayuda a autocompletar. Bien sea una variable, una palabra, una función o algún ciclo repetitivo, podemos colocar el ciclo for y al utilizar el autocompletado nos puede crear todo el código de un ciclo for. También está la identificación automática de código. Trae las funciones, esas herramientas de concepción visual para crear y manipular componentes visuales, los asistentes y utilidades de gestión y generación de código, el control de versiones, muy importante, que es que nos permite tener un único almacén de archivos compartidos por todos los colaboradores de un proyecto. Y esto pues es bueno porque ante un error podemos tener varias maneras de ver en dónde se ocasionó el error o quién pudo haber ocasionado el error si estamos con un equipo muy grande. Un control de versiones muy utilizado es Git, y al momento de planificar un proyecto y de crear un nuevo proyecto es imprescindible inicializar Git para tener
digamos que todo nuestro proyecto con un control de versiones. También soporta los cambios de varios usuarios de manera simultánea. Otra función es el generador de documentación integrado y la detección de errores de sintaxis en tiempo real. Un poco como de lo que ya dije, si llegamos a colocar alguna sintaxis errónea o queremos definir una variable que dicho nombre de variable es una variable reservada, pues ahí vamos a poder ver esos tipos de errores. Otras funciones importantes en los IDEs está que nos ofrece refactorización de código, ya que son cambios menores en el código que facilitan su legibilidad, sin alterar su funcionalidad. Por ejemplo, cambiar el nombre a una variable. También nos permite introducir automáticamente tabulaciones y espaciado para aumentar la legibilidad. Esto se le conoce como la indentación. También nos da la depuración, que es el seguimiento de variables, puntos de ruptura y mensajes de error del intérprete. Tenemos un aumento de funcionalidades a través de la gestión de sus módulos y plugins y podemos tener una administración de las configuraciones del usuario. Veamos los entornos o los tipos de entornos integrados, libres y propietarios. Los entornos integrados libres son aquellos con licencias de uso público. No hay que pagar por ellos y aunque los más conocidos y utilizados pues, para usar Java son Eclipse y NetBeans, hay bastantes más. Digamos que un poco de lo que ya vimos está NetBeans, está Eclipse, está Gambas, que no usa Java pero sí usa Basic. Está Eride Adjunta, que no tiene Java pero tiene C y C++, Python y JavaScript. Estos dos últimos están para el sistema operativo Linux. También está Geany, que es para, digamos, distintos tipos de sistemas operativos. Y está el GNAT Studio, que el lenguaje que soporta es Fortran. Y se estaba para el sistema operativo Windows, Linux y MacOS. Y también están los entornos integrados propietarios, que son aquellos entornos integrados de desarrollo que necesitan licencia. No son free software, no son libres, no son gratuitos y hay que pagar por ellos. El más conocido y utilizado es Microsoft Visual Studio, que usa el framework de .NET y es desarrollado por Microsoft. Es cierto, actualmente Microsoft Visual Studio sí tiene tiene dos complementos o dos programas que son pagos, pero hay una versión gratuita manipulada también por Microsoft Visual Studio que la podemos utilizar. No es que todo Microsoft Visual Studio es necesario pagar. Hay una versión gratuita para desarrolladores. Entre ellos, entre los entornos integrados que se necesitan licencia, tenemos a Flash Builder, tenemos a C++ Builder, Xcode, JCreator y JBuilder. Microsoft Visual Studio sí está, porque para otros desarrollos hay que pagar licencia, pero para un desarrollo de comunidad no hay que pagarla. Veamos ahora la estructura de entornos de desarrollos. Los entornos de desarrollo, ya sean libres o propietarios, ya vimos que los libres son los gratuitos o propietarios son los pagos. Están formados por una serie de componentes de software que determinan sus funciones. Tales componentes son un editor de texto que se resalta y colorea la sintaxis, tiene la función de autocompletar código, ayuda y listado de parámetros de funciones y métodos de clases, inserción automática de paréntesis, corchetes, tabulaciones y espaciados. Esto, digamos que nos ayuda el editor de texto. Otro componente es el compilador o intérprete,
Este nos da la detección de errores de sintaxis en tiempo real, que son características de refactorización. También tenemos un tercer componente que es un depurador, que es el botón de ejecución, puntos de ruptura y seguimiento de variables. Te nos da una opción de depurar en servidores remotos. Podemos colocar un breakpoint, un punto de ruptura en algún punto de nuestra aplicación o en el programa que estemos desarrollando, y al momento de ejecutarlo lo podemos utilizar los puntos de ruptura para ver posibles errores, cómo es el comportamiento y hacer pruebas del sistema. Como cuarto componente tenemos un generador automático de herramientas que para la visualización, creación y manipulación de componentes visuales contiene todo un arsenal de asistentes y utilidades de gestión y generación de código. Y tenemos un quinto componente que es una interfaz gráfica, y la interfaz gráfica nos brinda la oportunidad de programar en varios lenguajes con un mismo IDE o un mismo entorno de desarrollo. Es una interfaz agradable que puede acceder a innumerables bibliotecas y plugins, librerías, extensiones, aumentando las opciones de nuestro programa. Ya viendo un poco sobre la definición de los IDEs, los tipos, las funciones, ahora veamos cómo podemos instalar ya nuestro IDE, o digamos que todos los complementos que vamos a utilizar para poder ejecutar lenguaje de programación Java en nuestro computador para las siguientes prácticas que vamos a usar. Y lo primero que hay que hacer es instalar el JDK. Vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva para ver los pasos, y voy a ir compartiendo o dando los tips para que se los descarguen. Lo primero es ir a la página web de Oracle, que de allí vamos a utilizar el JDK, o necesitamos instalar en nuestro computador el JDK de Java para poder ejecutar código Java. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de Oracle, que es, ya la tengo abierta acá, oracle.com/es/ nos lleva a la página de España, y vamos a seleccionar en productos. Hacemos clic en productos y nos vamos casi al final de la hoja, donde dice en la sección de hardware y software, y vamos a hacer clic en Java. Una vez que hagamos clic en Java, podemos ver una breve descripción, lo que nos ofrece, algunos informes analista de Java, y lo que nos interesa, que es el producto. Acá está una breve descripción. Vamos a descargar Java y apretamos el botón que tiene por nombre Descarga Java ya mismo. Hacemos clic allí, nos va a llevar a otra página de Oracle y vamos a utilizar el JDK 20. Para ello es muy importante, pues dependiendo del sistema operativo que puedas tener, debes escoger si es para Linux, si es para Mac o si es para Windows. En mi caso voy a hacer la demostración con Windows. Seleccionamos la pestaña de Windows y descargamos el instalador, la segunda opción. Una vez que ya esté descargado, lo buscamos. En mi caso ya lo tengo descargado, lo abrimos y le damos a siguiente y siguiente. Luego de que completemos la instalación, veamos los siguientes pasos. Ya hicimos todo ello.
Ya una vez que hemos realizado la instalación, es muy importante que veamos en dónde hemos o cuál es la carpeta por defecto, o en caso de cambiar el directorio de instalación, hay que tenerlo muy presente porque luego lo vamos a utilizar. Una vez que ya hayas instalado el JDK, lo siguiente a hacer es abrir la consola. Podemos utilizar apretando Windows R, colocamos el comando cmd, se nos abre la terminal y podemos ejecutar el comando java. Al colocar el comando java podemos ver que ya esto nos indica que ya tenemos instalado el JDK de Java. Ahora, por siguientes pasos, vamos a agregar a nuestras variables de entorno la dirección del JDK de Java que acabamos de instalar. Para ello podemos apretar la tecla de Windows. Luego vamos a colocar entorno de desarrollo, entorno de sistema, y vamos a la opción de variables de entorno. Una vez allí, nos posicionamos en la variable de entorno llamada patch y dentro de ella hacemos dos clics. Es muy importante que yo estoy utilizando Windows 11. En Windows 10 igual pueden hacer estos mismos pasos para poder agregar la dirección del JDK. Ya yo tengo acá agregada mi dirección de JDK. Para ello apretamos el botón de nuevo y agregamos la carpeta en donde está instalada o en donde hicimos la instalación del JDK. En mi caso, digamos que la instalación por defecto es en C, en archivos de programa, la carpeta Java, carpeta JDK, la versión que hayas instalado 2017, en mi caso instalé la versión 20, y la carpeta bin. La carpeta bin, dentro de esa carpeta es que está digamos que los puntos de ejecución del JDK. Ya una vez damos a aceptar y ya hemos configurado nuestras variables de entorno. Veamos más abajo. De igual acá esto está de la clase, lo pueden ver cómo pueden agregar la variable de entorno. Y ahora ya una vez finalizada de agregar la variable de entorno, ahora vamos a descargar NetBeans. Para NetBeans nos vamos a su página web oficial, netbeans.org. También la tengo acá abierta. Y nos va a aparecer NetBeans. Ahora se llama Apache NetBeans. Y el número 18 es la versión. Acá podemos ver alguna descripción de NetBeans, los lenguajes que se pueden utilizar, Java, JavaScript, PHP, HTML5, CSS. Y nos dice también que Apache NetBeans nos proporciona un editor, un instalador de templates para ayudar a crear aplicaciones en Java, PHP y en otros muchos más lenguajes. Y ahora lo que vamos a hacer es descargarlo. Seleccionamos el botón de Download a descargar. Y nuevamente, dependiendo del sistema operativo que tengas, debes seleccionar el instalador. Si tienes Windows, si tienes Mac, si tienes Windows para Debian, o si tienes otra distribución distinta de Debian. También tienes, digamos que la dirección o la carpeta comprimida en SHA 512 o PGPASC. En nuestro caso vamos a descargar Windows. Hacemos clic en Windows y nos redirige a la página web de Apache. Y entre ellas tenemos para descargar NetBeans. Y aquí en la misma página nos dice que nos
que nos sugiere descargar el NetBeans de la siguiente página web. Apretamos el primer enlace que nos aparece, se nos va a descargar NetBeans y luego proseguimos con el proceso de instalación. Es dar siguiente, siguiente, y ya una vez que ya esté instalado NetBeans en el computador, van a ver una ventana así de que ya se ha instalado todo NetBeans. Veamos ahora prosigamos con el proceso de instalación. Por defecto, si no tenemos instalado el JDK de Java, él lo instala. Pero para tener una doble seguridad, eso lo van a ver en el momento de instalar NetBeans. Para una doble seguridad es mejor instalar cada uno por separado. Asimismo, NetBeans revisa si hay actualizaciones o no, y en caso de que tengan una versión de JDK antigua, NetBeans o el instalador de NetBeans se los puede actualizar. Pero de igual forma, para no tener errores en el proceso de instalación por alguna versión o por cualquier otro problema que pueda presentarse, pues hagamos los pasos primero, descargamos el JDK, lo instalamos, luego descargamos NetBeans y lo instalamos.